esta vez sí que acierto el tema de este episodio de Japón a fondo, sí o sí. Hombre, claro, como que antes de grabar ya sabíamos de qué íbamos a hablar. Pero Laura, mujer, no me estropees la sorpresa. Iba a decir que como la semana pasada, o hace 2 semanas en el anterior Japón a fondo, hablamos de los mejores sitios de Momiji en Tokio, pues hoy tocaba hablar de los mejores sitios de Momiji en Kioto. Pero Luis, ¿tú te piensas que los japonistas que nos escuchan se creen de verdad este teatrillo que hacemos? Bienvenidos a Japón a fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, no sé si en esta ya tercera temporada todavía hay gente que se cree el teatrillo, no lo sé. A lo mejor sí, y aquí ahora hemos Al menos yo no sueno tan idiota como al principio. hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero bueno, sí, hoy toca hablar de Momiji en Kioto, porque bueno, ya hicimos un episodio del Momiji así en general, en otro episodio, yo creo que fue en la temporada 2, si no recuerdo mal. Diría que sí. Y luego, como tú decías, ¿no? En el anterior Japón a fondo, pues nos centramos en Tokio. Así que hoy tenemos que hablar sí o sí de Kioto. Eso sí, hay que volver a decir, aunque ya lo dijimos hace 2 semanas, que es eso, el Momiji es uno de los grandes atractivos de viajar a Japón en otoño, porque hay un caleidoscopio de colores. ¡Qué bonito! Rojos, naranjas, amarillos, ¿no? A medida que avanza la estación y a medida también que nos movemos por el país, porque claro, ocurre en diferentes momentos a lo largo del otoño. Y es que es maravilloso. Simplemente es uno de esos espectáculos naturales que no puedes dejar de mirar, de fotografiar, de sentirte casi uno con la naturaleza. Oye, estás muy poético hoy, ¿no, Luis? La verdad es que mucha gente nos pregunta, ¿qué preferís? ¿Cerezos en flor o Momiji? Y yo Esto es siempre como digo, decir, esto es como... papá o mamá, ¿no? ¿Quieres más a papá o a mamá? Es que es eso, ¿por qué elegir? Si se puede, pues mejor ver los dos fenómenos de la naturaleza pues en dos viajes diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que escoger? Además, a ver, son cosas bastante diferentes y cada una muy bonita por sí misma. La floración de los cerezos, de verdad que cuando estás en Japón alucinas con la floración de los cerezos. Vas a hacer es muy como en el bonito. otro episodio en el que te pones a hablar de otras cosas antes de hablar del Momiji. Sí, gracias, Luis. ¿Puedo seguir? Efectivamente. De acuerdo. Pues eso, la floración de los cerezos es preciosa. De verdad, no tiene nada que ver con a lo mejor la floración de los almendros, ¿no? Que hay por aquí en España. Pero es que luego el Momiji es una pasada y es lo que tú dices, es que es un... Me ha gustado lo del caleidoscopio de colores, ¿no? Caleidoscopio de amarillos, naranjas, rojos, marrones. Y lo bueno es que lo vamos a ver por absolutamente todas partes. O sea, es que tomas el tren y paisajes que te vas a encontrar, que vas a ver desde el tren, montañas, van a estar con esos colores, ¿no? Ciertos jardines japoneses están increíbles en esta época del año y de hecho muchos se iluminan por la noche justamente para que los disfrutemos. Es decir, es un momento Bueno, es que ideal. además Japón es un país con mucho árbol, mucho bosque, ¿no? Es muy montañoso y evidentemente quitando algunas montañas como el Monte Fuji, más muy altas, muy grandes y muy volcánicas, ¿no? En la parte superior, pues evidentemente es solo roca y ya está, pero incluso muchas de esas montañas en las partes bajas están cubiertas totalmente de bosques, por todas partes. Entonces es que es muy fácil ver Momiji absolutamente por todos los sitios. No hace falta a veces ir, ya lo decíamos cuando hablábamos de Tokio, ¿no? O cuando hablábamos de los cerezos en flor. Están por todas partes de una manera en la que no hace falta ir a sitios específicos para encontrártelo en tu viaje por Japón. Evidentemente hay algunos lugares que tienen una acumulación tal de árboles que son preciosos en el Momiji, como el arce japonés, el gingo y otros, que dices, aquí hay que ir sí o sí, ¿no? Porque lo vas a disfrutar mucho más, pero se van a encontrar por todas partes. Y a eso vamos justamente en este episodio. De la misma manera que la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, en el último Japón a fondo, os decíamos que en la web tenemos itinerarios para ver el Momiji y combinamos lugares que están especialmente bonitos
en Momiji con otros lugares de interés turístico, en Kioto sucede exactamente lo mismo. También tenemos esos itinerarios, lo que pasa es que para el formato podcast pues nos hemos decantado de nuevo otra vez para simplemente comentaros esos lugares destacados, ¿no? Y es como tú decías, Luis, podemos ver Momiji, tú vas paseando desde el propio tren, vas a ver esos Te ha dado colores. hoy con el tren, ¿eh? Mira que el de los trenes soy yo. Pero para que veas tu influencia, para que veas. Bueno, es que son muchos años juntos. Exactamente. Pero, oye, pues coged papel y boli, o lápiz, ¿qué dices tú? Tú dices lápiz, ¿no? Yo digo lápiz. Vale, pues coged papel y lápiz porque os vamos a dar un montón de ideas de lugares que están especialmente bonitos en Momiji. En otras épocas del año también merece la pena visitarlos, pero en Momiji tienen algo especial, ¿no? Todavía están más bonitos. ¿Te parece si empezamos por un poco la zona de Higashiyama, al este de Kioto? Fíjate, Laura, el día que me preguntes esto, que lo haces en todos los episodios, y te diga, no me parece. Bueno, entonces te diría, bueno, si quieres podemos hablar, pues bueno, de algún otro lugar, por ejemplo, Empecemos por Higashiyama. ¿Quieres irte al oeste? Como tú quieras. No, vamos a empezar por Higashiyama, que me parece... ¿Has visto? Tengo recursos, puedo contestarte sin ningún tipo de problema, Luis. Bueno, pues nos vamos a Higashiyama. Hay un montón de cosas que ver y hacer en Higashiyama. Yo creo que es uno de los lugares más populares, ¿no? En Kioto en general, me refiero. Tenemos en japonismo, de hecho, varios itinerarios también por la zona norte, Higashiyama, por la zona sur. Itinerarios a pie Sí, para sí. descubrir Kioto de una manera, pues bueno, pues eso, hacer un paseo en un día. Eso es. Pero hoy vamos a destacar lugares concretos. Y el primero que tenemos que destacar es el templo Tofukuji, ¿no? El templo Tofukuji es uno de los lugares más conocidos Que en no es el Kioto. templo del tofu. Madre mía. ¿Yo ahora qué digo, Luis? Me quedo callada. Esto es un podcast, no puedo quedarme callada. No puedes quedarte callada. Bueno, pues el templo Tofukuji, que para Luis es el templo del tofu o no, No, hombre, no. no sé, lo has dicho tú, es especialmente bonito en Momiji. Tiene una belleza de hojas, ¿no? de otoño. Tiene una belleza sin par, ¿eh? Precioso, no, ahora en serio. Es precioso. Además, tiene una de las puertas de estilo zen más antiguas de todo Japón, su puerta Sanmon, ¿no? Que además fue designada Tesoro Nacional, fue declarada Tesoro Nacional. Además, tiene un puente cubierto de madera, el O sea, Sutenkyo. techado, ¿no? ¿Te refieres? Es Claro. que a mí lo de cubierto de madera me suena muy raro, perdona. Por eso, Pensaba por que eso estaba he hecho una cubierto de pausa, musgo, Laura. cubierto No, por eso de... he hecho una pausa después del cubierto. Vale, vale. Un puente cubierto. Sí. ¿Vale? Sí. Coma. De madera, el puente. Y es uno de los mejores lugares en los que se puede disfrutar de la belleza del Momiji dentro del templo, evidentemente. En todo el templo, ¿no? Ya hemos dicho que es uno de esos lugares favoritos en Kioto, pero es que claro, este puente, ¿no? Es uno de esos... Súper bonito, de esos lugares espectacularmente bellos del templo, pues aquí mejor que mejor en este sitio. Además, quedan muy pocos puentes de estos techados, ¿no? Cubiertos de madera en jardines tradicionales, ¿no? No son tan habituales, así que es la imagen que proyecta, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor Claro. desde este puente es una maravilla. Así que ya sabéis, templo Tofukuji. Pero bueno, de los hablando primeros. estamos en Higashiyama es una zona de muchísimos templos y hay un templo que yo creo que es uno de los grandes favoritos de los turistas, tanto japoneses como internacionales, que realmente se visita porque es bonito en cualquier época del año, que es el Kiyomizu-dera, Bueno, claro. que es el templo, digamos, para mí el más famoso que hay en Kioto, pero es que en otoño, con el Momiji, es espectacular. Sí, porque si ya la vista del balcón, ese balcón, ¿no? de madera que tiene el ¿Pero templo... cubierto o no? Anda ya. Vamos a tomárnoslo en serio. El templo Kiyomizu-dera, esto es bonito en cualquier época del año, ¿no? Pero en otoño... Ese balcón que tiene está sostenido por un montón de pilares de madera, ¿no? Sin clavos. Eso sin es, todo. siguiendo un poco la arquitectura en madera tradicional exacto. japonesa, que ya sabéis que es sin ningún tipo de clavo, ni simplemente la manera en cómo encajamos
esas maderas que hace que sean casi inquebrantables, ¿no? Y que sea Exactamente. muy difícil también luego de desmontar. Eso también es un problema. Esa es otra. Pero bueno, digamos que está súper bonito en cualquier época del año, pero encima en otoño, claro, tenemos toda esa vegetación, todos esos árboles a los pies un poco, ¿no? De ese balcón con colores, 1000 colores diferentes, está precioso. Fíjate si está bonito que el templo abre específicamente por las tardes, tarde-noche, ya sabéis que para los japoneses es como de 6 a 9 de la noche, que normalmente el templo estaría cerrado. Exacto. Pues aquí, cuando está el momento que se puede disfrutar del Momiji, normalmente mediados de noviembre, abre durante unas pocas semanas también por las tardes para que podamos disfrutar de ese Momiji iluminado. Buah, entonces, o sea, si ya es bonito durante el día poder verlo, porque ya no es solo verlo iluminado, que es algo también muy bonito del Momiji, ¿no? Por el ver cómo la luz se refleja en los diferentes colores de las hojas de los árboles. Pero es que ver el Kiyomizu-dera de noche no es algo tan frecuente. Claro, de hecho, abre en 3 o 4 ocasiones, ¿no? Al año, para los cerezos en flor, para el Momiji Y para el para el Seinichi Obon. Mairi. Exacto, para el Obon. Y luego para fin de año. Creo que también hay algo, aunque esto en los últimos años no se ha hecho, pero normalmente también. Entonces, bueno, pues es un momento ideal. Exacto, Y hay ya que aprovechar, estamos, ¿eh? Si sí, estáis alguno ahora de aquí a más o menos 3 semanitas, una cosa así por Kioto, hay que aprovechar el Kiyomizu-dera bueno, por la noche, aunque esto tarde-noche. es un podcast, nunca se sabe cuándo la gente nos puede escuchar. Bueno, eso A lo está mejor claro. nos están escuchando en el futuro. ¿Quién sabe? Es 2024 ya para alguien que nos está escuchando. Bueno, pero nos ¿quién está sabe? escuchando en octubre de 2024. Entonces, en 3 semanas, aprovechad. Y ya que estáis en el templo Kiyomizu-dera, podéis visitar además las callejuelas San Nensaka y Nienensaka, ¿no? Esas callejuelas. Acaban todas en Saka, porque Saka es cuesta. Es cuesta, exacto, son callejuelas en cuesta. Luego también tenemos la Kiyomizu-saka, la cuesta Kiyomizu, que está llena también de tiendecitas, Eso muchas es de una artesanía. Monsenmachi. Es una antigua Monsenmachi, sí. Si no sabéis qué es esto de las Monsenmachi, tenemos no sé si un japonesamente. Un japonesamente en el que os hablamos de esto, de este concepto de Monsenmachi. Así que bueno, ya sabéis, templo Kiyomizu-dera, evidentemente siempre en cualquier época del año, pero en Momiji más y especialmente para disfrutar de esa iluminación nocturna. Muy bien, Laura. Pues yo te voy a volver a decir otro templo más. Venga, va. Porque es que esta zona está hasta arriba de templos y de vegetación y de árboles preciosos en Momiji. Y este tercero de esta zona es el templo Kodaiji, que tiene 2 jardines que son una verdadera maravilla. El primero es un típico jardín zen, de estos de roca, que además se ilumina por las noches cuando hay Momiji y o sea, es que la estampa es espectacular. Bueno, porque claro, tenemos esa arena blanca, ¿no? Rastrillada, Claro. Que choca directamente los colores con la vegetación que tiene en su entorno, ¿no? Y en cómo esos árboles y esos arbustos van cambiando de color. Pero luego también el otro jardín es un jardín típico con un estanque central, tiene varios pinos japoneses, varios arces, pequeños montículos, típico jardín un poco de paseo, digamos, que está precioso en otoño. Y creo que los reflejos, ¿no?, que hay del Momiji sobre el estanque central de este segundo jardín son probablemente una de las vistas más fotografiadas de la ciudad en otoño. Totalmente. Y bueno, por derecho propio. Pero claro, ya que estamos por esta zona, seguimos paseando por toda Higashiyama, ahora nos vamos a ir hasta un parquecito muy interesante, muy popular. Dice, parquecito. Parquecito, entre comillas, que está pegado además a un santuario, ¿no? Porque hemos estado viendo templos, pues oyes, los santuarios también tienen derecho a ser bonitos en Momiji. Y es que toda esta zona de Kioto es una maravilla. Estamos hablando del parque Maruyama y el santuario Yasaka, el Yasaka Jinja, que está pegadito a él. Exactamente, de hecho el Parque Maruyama está muy bonito en cualquier época del año también. También lo mencionábamos en los episodios que hemos hecho de cerezos en flor en Kioto, porque es uno de los lugares en los que podemos disfrutar de los cerezos en flor. Y porque hay como barecitos que montan espacios como terrazas un poco, ¿no? Donde te puedes sentar a tomar algo y hacer un picnic de cerezos. Pero en Momiji también está espectacular
porque tenemos pequeños estanques, puentes de piedras y de estilo tradicional. Todo lo que sea estanques, todo lo que sea agua, cuando además los colores cambian tanto, ¿no? Exacto. Y que cambian tanto además también según cómo está el sol, ¿no? Cómo se filtra a través de las nubes y demás. Y más en esta época que a veces puede estar un poquito más nublado y esto me parece fabuloso porque es que una misma imagen le puedes hacer 200 fotos y todas salen diferentes porque va cambiando, ¿no?, la calidad de la luz en cada momento. Sí, además en el Parque Maruyama hay muchos rinconcitos como muy bonitos, ¿no? Pequeños, yo siempre digo que hay como pequeños mini jardines, por decirlo de una manera. Ir encontrando estos rinconcitos, ¿no?, y poder fotografiarlos con esas hojas rojas de los arces o amarillas de los gingos. ¿Lo he dicho bien? ¿Gingos? Sí. Es súper bonito y además es eso, es un mega parque que lo tenéis en el centro de Kioto. No voy a hacer como en el episodio de Tokio, que todo el mundo se ha reído de mí, de que todo estaba en el centro de Tokio. Bueno, es que era para ello, Laura. Pero bueno, al final el Parque Maruyama está muy cerquita del santuario, bueno, al lado del santuario Yasaka, que está al lado de Gion, que está está al lado del río y el río está al lado de la estación y la estación está al lado de... No, la estación está más al sur, no vale. Pero digamos que está en toda la zona de Kawaramachi, ¿no? Un poco Karasuma Kawaramachi, todo ese, o Shijo Kawaramachi, todo ese entramado, pues al final es un poco lo que sería el centro. Pues sí, porque es que además tú lo has dicho, has mencionado el barrio de geishas de Gion, que es uno de los lugares más populares, porque a todo el mundo que visita Kioto tiene claro que Kioto es la capital japonesa de las geishas, aunque existan geishas en otros lugares. Entonces, a pesar de que hay 5 barrios de geishas, casi todo el mundo va a Gion. Y claro, ya que estás en Gion, es que el santuario Yasaka, que es el santuario, ¿no?, de donde acuden las geishas de estos barrios de Gion. Bueno, de hecho, apodado Gion-san, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por las geishas de Gion Higashi, Gion Kobu, pues es que y tienes al lado, justo detrás, el Parque Maruyama. Así que es facilísimo acceder a él y facilísimo incorporarlo a una visita, aunque estés haciendo pues otras cosas por esta zona de Kioto. Sí. Y ya que estás en esta zona de Kioto, también creo que podríamos recomendar el templo Chionin, que está justamente al otro lado, ¿no?, del Parque Maruyama. Muy Exacto. cerquita. Si estáis bajando, por ejemplo, desde el templo Kiyomisudera, que lo hemos mencionado, estáis bajando por esas cuestas que hemos dicho, ¿no?, esas Saka, llegáis a la zona del Parque Maruyama y el santuario Yasaka, pues si seguís caminando, pues llegaríais al templo Chionin. El templo Chionin, de nuevo, ya es espectacular. Esa gran puerta de entrada al templo Chionin es una auténtica maravilla. Los 100 y pico creo que tiene salones, ¿no?, edificaciones de todo el complejo. Es una auténtica barbaridad. Pero es que si encima vais en otoño, podéis disfrutar, como está justo en las laderas de la montaña de Higashiyama, podéis disfrutar un montón de esas hojas, ¿no?, del otoño, de los colores del otoño japonés. Claro, pero es que además durante todo el mes de noviembre tiene iluminaciones nocturnas precisamente para aprovechar este momiji, que duran desde las 5:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Y si tienes tiempo y ganas, pues justo muy cerquita está otro templo más chiquitito, el Shorenin, que también es muy conocido, especialmente en otoño, por sus iluminaciones, especialmente en su jardín zen, un jardín de zen de roca, ¿no?, de arena rastrillada, y son unas iluminaciones, entre comillas, modernas, ¿no?, con luces LED que se colocan haciendo diferentes diseños y diferentes colores. Es una pasada, todos los años está espectacular, así que ya que estáis en el templo Chionin, si vais a ver la iluminación nocturna del Momiji, pues os recomendamos el Shorenin, porque merece la pena esas iluminaciones. Totalmente. Además, si estáis en el Chionin, una vez que pasáis esta gran puerta de entrada que has mencionado tú, Laura, pues podéis haceros una foto, ¿no?, con las escaleras que hay de subida a lo que es la zona principal del templo, y así además pensáis que sois Tom Cruise subiendo las escaleras del Palacio Imperial de Tokio en El último samurái, que realmente se grabó ahí. Exacto, se grabó ahí. Sí, sí. Al menos, bueno, esa parte era real, lo que pasa es que... Todo lo demás, mucho de lo demás era falso, pero esa subida de escaleras de Tom Cruise... Es precioso, ¿eh? Era el Chionin, y además eso, con todo rodeado si lo tenéis rodeado de momiji, es una verdadera barbaridad de bonito. Mira, me quiero ir también a otro lugar
increíble, muy bonito en cualquier época del año, pero también muy bonito en Momiji, que es toda la zona del Camino de la Filosofía. ¿Te apetece? Buah, es que el camino de la filosofía, tanto por un lado, por un extremo como por el otro, está todo lleno de lugares espectaculares. Hicimos un directo del Camino de la Filosofía, tenemos un post en la web. Básicamente es un paseo, ¿no?, de unos 2 kilómetros de largo, que es muy popular en primavera con los cerezos en flor, pero también en otoño con el cambio de color de las hojas. Y hay un montón de cosas que ver durante todo el Camino de la Filosofía. Entonces yo creo que podríamos destacar algunos de los lugares especiales y que tienen Momiji bonito o que merece la pena visitar en otoño a lo largo de este Camino de la Filosofía. ¿Te parece? Vale, pues yo me iría a uno de los extremos que tiene otro templo. Aquí está, es que Kioto está todo lleno de templos Sí. y santuarios. De hecho, claro, a veces la gente dice, es que solo quiero ver jardines. El mejor lugar para ver jardines Es un suele templo. ser los templos, ¿no? Los templos en Kioto, la gran mayoría tienen o jardines zen, o jardines con estanques, o jardines paisajísticos, Efectivamente. etcétera. Entonces, este templo que está justo en uno de los extremos antes de comenzar a hacer el paseo por el camino de la filosofía, a nosotros nos gusta mucho, es el templo Ginkakuji o el pabellón de plata. Ay, ¿no? sí, precioso. Claro, seguramente conoceréis un poquito más el Kinkakuji, que es el pabellón de oro. Pues bueno, este es el Ginkakuji porque es de plata, pero no está recubierto de pan de plata, ¿no? Porque no llegaron Se quedó ahí a medias. Se el quedó a pobre. medias, entonces eso, veis la estructura de madera, pero es preciosísimo. El templo es precioso, de nuevo, me repito mucho, pero es verdad, para mí es uno de mis templos favoritos en Kioto. Está bonito en cualquier época del año, lo reconoceréis porque de forma es muy parecido al Kinkakuji, pero sin esos, ¿no?, justamente sin el pan de oro. Pero también lo vais a reconocer por ese jardín zen que tiene, ¿no?, con la arena rastrillada, precioso, pero es que luego tiene otros jardines, tiene un jardín de musgo y unas plataformas, una especie de miradores, ¿no?, un jardín un poco más subido en la montaña. Espectacular, esa zona es espectacular. Sí, y porque en además, Momiji es brutal. sí, porque además tienes eso, tienes una zona, ¿no?, uno de estos caminos que hay dentro del complejo del templo en el que ves el propio templo como emerger de entre Eso es. un mar de copas de árboles. Sí. Y claro, si eso es bonito, ¿no?, cuando lo ves, por ejemplo, en verano, con ese verde eléctrico que tienen los árboles en esta estación, pero imaginad ver el Ginkakuji emerger de estas copas de colores rojos, naranjas, amarillos, tonalidades muy diversas, ¿no?, de estos colores. Es espectacular. A ver, no es de los sitios en los que haya más arces, con lo cual pues no tenemos esas tonalidades de ese rojo, ¿no?, tan fuerte. Pero bueno, lo siento, a mí es uno de mis sitios favoritos en Kioto y ya solo con que haya un poquito de amarillito, un poquito de marrón que combina muy bien con esa estructura, ¿no?, un poco de madera más simple del templo Ginkakuji, pues yo ya lo recomiendo. Ya que estamos en el camino de la filosofía, lo siento, pero hay que recomendarlo sí o sí. Pues sí, y muy cerca del Ginkakuji, del camino de la filosofía, hay otro templo que es el Honenin, que también merece la pena desviarse una pizquita, ¿no?, de donde estamos, porque tiene unas vistas preciosas de Momiji. De hecho, lo que es el salón principal solo está abierto en 2 ocasiones durante todo el año. Primero en abril, más o menos la primera quincena de abril, más o menos, cuando florecen las camelias, y luego justamente unos días en noviembre, cuando los arces están al rojo vivo, ¿no? Claro, por eso merece la pena, porque ver los arces a tope de rojo siempre es muy bonito, pero es que además es que es uno de los 2 únicos momentos para ver el salón principal Sí. del templo. Luego Y eso todo también, el- eso también lo hace especial. Luego el acceso un poco al templo, sí que hay ciertas partes que están evidentemente abiertas durante todo el año, ¿no? Pero, oye, pues ya que estamos en Momiji, merece absolutamente la pena. Otro templo, un templo muy tranquilito, muy poco turístico, que sí que podemos visitar si estamos paseando por este camino de la filosofía, es el templo Anrakuji. Es muy conocido por sus escalones de piedra. Hay unas escaleras así de piedra de acceso a lo que sería el complejo central del templo que están cubiertas, ¿no?, rodeadas de arce.
Entonces, claro, imagínate esto en noviembre, pues todas las hojas de esos arces se tornan completamente rojas y tú vas subiendo esas escaleras, ¿no? ¡Buah! Espectacular. Totalmente. Pero para espectacular hay 2 templos que estarían al final. Una vez que hemos terminado de hacer este camino de la filosofía, una vez que llegamos al final, nosotros lo que os recomendamos no es pues bueno, pues poneros a callejear, ¿no? Por Kioto e iros y ya está, sino decir, bueno, hemos llegado al final, ¿no? Hemos empezado en el Ginkakuji, pues hay 2 templos que no os podéis perder de nuevo. Nosotros os recomendamos que no os los perdáis en ningún momento del año cuando estéis haciendo el camino de la filosofía. Pero si estáis en otoño, en época de Momiji, mucho menos, porque son muy bonitos. El primero es el templo Eikando y el segundo es el templo Nanzenji. Eso es. El templo Eikando es probablemente el mejor sitio en el que disfrutar del Momiji en la ciudad de Kioto. Telita esto, Telita, sí, pero sí, creo sí. realmente que es que el mejor sitio, probablemente. Además, primero por lo céntrico que está, perdonadme de nuevo que diga lo de céntrico, pero me refiero, no tenemos que hacer grandes locuras para llegar ahí. Es verdad que no. Es fácilmente accesible en transporte público, en autobús o ¿no? caminando desde el Camino de la Filosofía. Y además es que es de verdad. De hecho, hay mucha gente lo llama el Eikando de las hojas de otoño, ¿no? Ese es un poco el apodo, ¿no? El nombre popular que tiene el templo en japonés. Es que además el templo tiene un montón de edificios que son muy bonitos de por sí, tiene una pequeña pagoda en las laderas de la montaña porque está pegado a las laderas de Higashiyama y tiene también un estanque que hace que de nuevo ¿no? se reflejen estos colores cambiantes de las hojas de todos los árboles que hay en el templo y claro, es que la imagen es brutal. Es hecho, tremenda, los diferentes edificios, los diferentes salones del templo están rodeados de árboles, están en plena naturaleza. O sea, no es que digas, vamos a construir un salón, luego al lado otro salón y no hay nada más, ¿no? No, aquí está la naturaleza y entonces construimos un salón y entre árboles te aparece otro salón, entre árboles hay unas escaleras de madera que suben hasta el mirador, ¿no? La pagoda de la cima. Está todo envuelto en naturaleza, entonces tiene muchísimos arces, con lo cual, pues es que imaginaros, es que todo es espectacular, ¿no? Y ya solo ese nombre popular del Eikando de las hojas de otoño en japonés ya nos dice que aquí viene algo bueno, ¿no? Y sí, para mí es eso, es de entre todos los sitios céntricos a los que se accede con facilidad, es sin duda el mejor. Luego tenéis otro, ¿no? Decíamos, el Nanzenji, que sería el siguiente que veríamos, ¿no? Si hemos empezado por el Ginkakuji y terminamos por el Eikando y el Nanzenji. Otro lugar que espectacular, también es muy bonito, es verdad. A ver, el Nanzenji también es espectacular. Esa gran puerta, ¿no? de entrada impresionante, porque además está toda, no recubierta, no me sale, rodeada de árboles, muchos de ellos son arces, con lo cual tú vas andando por un camino, una avenida principal, te encuentras con esa gran puerta y todo lo que te rodea son arces, ¿no? Brutalísimo. Pero y es que encima, además este templo tiene también iluminaciones nocturnas algunas semanas en noviembre y abre de 5:30 a 9 de la noche para poder disfrutar. Y si encima no tienes suficiente con esto, en el complejo del templo hay un acueducto de ladrillo que dices, pero qué cosa más rara. Pues bueno, es otra manera también de disfrutar de Momiji dentro de un templo que es muy tradicional, con edificios preciosos, pero con algo que lo sitúa un poquito al margen casi de cualquier otro templo de Kioto o incluso de Japón, ¿no? Porque lo de tener un acueducto ahí integrado a mí me parece un flipe. Bueno, de hecho hablábamos, ¿no? Creo que también hicimos un directo del Nanzenji, si no en la web también lo tenéis mucha información, pero hablábamos de la polémica que supuso para los vecinos un poco de la zona y de Kioto en general la construcción de ese acueducto y en cambio hoy, pues claro, es algo a destacar, ¿no? Algo que diferencia muchísimo el templo Nanzenji del resto. Fíjate que yo la zona del acueducto me gusta mucho en verano, porque cuando el arce está con ese verde eléctrico del verano japonés, claro, ese verde combina muy bien con los tonos con rojizos, marrones, sí, naranjas del ladrillo, ¿no? Del acueducto. Pero tengo muchísimas ganas de verlo en
en otoño, la verdad, de verlo en Momiji y especialmente de disfrutar de estas iluminaciones nocturnas. Siempre que podáis, gran recomendación. Todas estas iluminaciones nocturnas que os decimos son momentos especiales y es una oportunidad de ver no solo, como tú decías antes, ¿no?, el Momiji iluminado, que está precioso, se crea un ambiente muy romántico, ¿no?, muy así. También es la posibilidad de ver esos templos iluminados por la noche, que es algo que no vamos a ver en ningún otro momento del año. Es una oportunidad especial, ¿no? Y ya que estamos y que tampoco... A ver, iba a decir, no vamos a volver cada 2x3 a Japón, pero bueno, casi deberíais volver cada 2x3 a Japón. Hay mucho que ver, así que hay que porque volver. necesitamos que vayáis a Japón, claro, ¿no? No, es porque hay mucho que ver y se acumulan las cosas, ¿no? Bueno, dejamos el lado este y nos vamos hacia el lado oeste, ¿te parece? Me parece. Pues uno de los principales lugares más conocidos al oeste de Kioto sería toda la zona de Arashiyama, ¿no?, que de nuevo es otro lugar casi de visita casi obligatoria, ¿no? Sí. De Es viajes, casi de estamos por peregrinaje, Kioto. ¿no? Si estás en Kioto, al menos un día tienes que dedicarle a Arashiyama. Sí, entonces hay mucho que ver en Arashiyama, evidentemente todos lo conocéis probablemente por el bosque de bambú, ¿no?, hiper famoso, pero en otoño en Momiji es que ya Tremendo. solo pasear por esa zona ya vais a alucinar. Es que claro, es una zona que tienes un río, el río Hosu, ¿no? Que bueno, es un río en el que hay barcas, ¿no? Y se pueden hacer paseos en barca y está rodeado de montañas, ¿no? De pequeñas colinitas. Entonces, claro, imaginad lo espectacular que es el tener esas colinas, esas pequeñas montañas, todas llenas de árboles, que generalmente arces, con el reflejo de esos colores en el agua del río, ¿no? Con un gran puente de madera para atravesar el río, ¿no? Que es, digamos, la arteria principal de toda la zona de Arashiyama, tanto para coches como para peatones, y es que se convierte en un lugar, pues eso, es que es obligatorio casi ir allí. Subo la apuesta, Luis, y recomiendo también el llamado tren romántico de Sagano, que básicamente es un trenecito que va paralelo, ¿no?, justamente al río Hosu, por las montañas, ¿no?, de Arashiyama hasta la zona de Kameoka, y es brutal en época de Momiji, porque estás tú dentro, digamos, del Momiji, por decirlo de una manera, Claro. ¿no? Tú estás metido Y en es el de esos tren. trenes turísticos que algunos coches no tienen ventanas, No tienen ventanas. precisamente para que puedas disfrutar del Momiji en este caso, ¿no? O si tomáis el tren en otoño y podáis hacer fotos sin los molestos reflejos de los cristales. Eso sí, claro, en la época en la que hay Momiji aquí en Arashiyama ya empieza a hacer un poquito más de fresco. No, hace un frío que pela. Yo lo decía por ser un poco bueno. Hay que ir abrigado porque el A eso me airecito que refiero. pasa, digamos, puede A ser eso me refiero, bastante que frío. no por el hecho de que estemos recomendando un tren, ¿no? Pues digáis, bueno, pues me quito el abrigo y ya está. No, porque es que va sin ventanas. Pero es maravilloso, ¿eh? Ver, claro, el Momiji desde el río, fantástico. Verlo desde el tren, maravilloso. Y yo te subo más la apuesta y es, súbete al tren romántico de Sagano para irte hasta la zona de Kameoka Y bajas en barca. y bajas en barca. Que encima son barcas de esas que pasan por unos pequeños rápidos que hay, ¿no? Y que, uy, te mojas un poquito. En fin, la verdad es que es una excursión muy bonita. Eso sí, si vais en otoño es una excursión hiper mega popular. Va a Lo haber que gente, más gente que en la guerra. Sí, por eso, si queréis hacerlo, hay que planificar con mucho tiempo de antelación, comprar entradas y tickets con mucho tiempo de antelación, porque vuelan, especialmente la del tren, las de las barcas también, pero las del tren vuelan, ¿no? Pero bueno, si no podéis subiros al tren o a la barca, no podéis disfrutar de esas experiencias, en Arashiyama hay un montón de lugares en que también destacamos para disfrutar del Momiji. Claro, sobre todo por lo que decimos a veces, ¿no? Tú vas a Arashiyama porque quieres ver cosas turísticas de interés que hay, no solamente por el Momiji. Y es que en Arashiyama hay muchas cosas que ver. Lo bueno de que sea una zona tan pegada a estas montañas con estos árboles y demás es que prácticamente pases por donde pases vas a disfrutar de esos lugares que tú quieres ver y de ese Momiji, aunque Sí. a lo mejor no te dé tiempo a hacer la excursión del tren o la excursión del barco. Totalmente. Tú antes lo decías, el puente, ¿no? El puente Togetsukyo, precioso, y desde el propio puente
pues puedes disfrutar de los colores del otoño, ¿no? De todas esas montañas que conforman Arashiyama. Ya solo desde ahí ya estás, ¿no? Pero luego os podemos recomendar, por ejemplo, el templo Tenryuji, uno de los templos más famosos, más importantes de Arashiyama. Está también en la parte central de Arashiyama. Eso también ayuda a que sea muy popular, ¿no? En otoño está muy bonito el jardín, porque tiene una parte de un jardín previo a los jardines Zen, y luego con su estanque y demás, está espectacular, está especialmente bonito en otoño, así que apuntadoslo también. Otro templo bonito es el Yoyakoji, que no sé casi qué me ha pasado en la boca, ¿no? Por decirlo resulta un poquito complicado. Es uno de los templos más tranquilos de Arashiyama, excepto en la época de Momiji, claro, porque tiene tanto y tantísimo bonito que ver, ¿no? En este sentido natural, ¿no? De colores de otoño, que en el resto del año pues la gente como que lo deja un poquito de lado, pero la gente de Japón, ¿no? De Kioto, saben que cuando llega la época del cambio de color de las hojas, este es uno de los lugares más bonitos. De la misma manera, el templo Nisonin, igual, exactamente igual. Es un templo muy tranquilito, menos en Momiji, ¿eh? Cuando se produce ese cambio de color de las hojas, mucha gente justamente va a visitar los jardines del templo Nisonin. Y hay uno que es muy curioso, que es el templo en Nerian, que tiene la particularidad de que solo abre durante los primeros días de noviembre. ¡Anda! Entonces, claro, es interesante, de nuevo, como decíamos antes, porque ves el Momiji dentro del complejo del templo, pero es que si no, es que no ves el templo. Si Bueno, no lo ves en Momiji, no lo ves. Fíjate lo bonito que tiene que ser, porque yo no lo conozco, pero lo bonito que tiene que ser el Momiji en este templo, que se ven casi, entre comillas, obligados a abrirlo para que la gente disfrute al menos del Momiji, ¿no? Totalmente. Y también hay otro lugar muy bonito que es el templo Gyoji, que es especialmente bonito porque está recubierto, claro, de musgo verde, que dices, vale, pero el musgo no tiene colores de Momiji. Ya, pero hay una foto muy bonita que es cuando caen las hojas del arce especialmente, ¿no? Hay un color rojizo sobre ese verde del musgo. Ahora entiendo. Súper bonito, así que también. Y ya que estamos en Arashiyama, ya sabéis, una cosa que a ti, Luis, te gusta mucho. Sí, una cosa que a mí me gusta mucho, pues son los trenes, los tranvías, bueno, todo tipo de transporte ferroviario, y es que en Arashiyama tenemos el tranvía Randen, que va tiene 2 líneas, y en una de ellas, la principal, pues podemos ir desde la zona de Arashiyama hasta Kitano Tenmangu, que es un santuario fabuloso, que además es el santuario central de otro de los barrios de geishas de Kioto, Kamishichiken, y que nos encanta y que de nuevo, encima, es recomendable en época de Momiji. Sí, los jardines del santuario están preciosos, especialmente en 2 momentos del año, ¿no? En febrero, con la floración de los ciruelos, y ahí hay aperturas especiales y se hace una ceremonia del té con maikos y geishas del barrio de geishas cercano, y también en noviembre, porque de hecho tiene un jardín, el jardín se llama Momiji-en, es decir, el nombre ya lo dice todo. Claro, el jardín del Momiji, ¿no? El jardín de los arces, que abre durante todo el día, hasta por la tarde-noche, digamos, lo podemos ver iluminado cuando va atardeciendo. ¡Buah! Espectacular. Sí, además, nosotros, sin haber estado en este momento concreto, hemos visto atardeceres súper bonitos en el Kitano Tenmangu. Imagínate en este jardín, cuando encima está todo rodeado de arces. Es que es una barbaridad. Y oye, claro, ya que estamos, podemos ir a Kamishichiken, además, ¿no? Bueno, no es que podamos ir, es que estamos ya allí. Debemos ir. O sea, ¿no? En el momento en el que sales del santuario por la entrada principal, es que te das de bruces con el barrio de geishas, lo que también es un añadido extra, porque claro, es un barrio de geishas no tan famoso como Gion, del que hemos hablado antes, pero precisamente por eso es mucho más tranquilo. Otro lugar interesante, relativamente cerca, relativamente entre comillas, pero más o menos por la zona. ¿En el centro también? Exactamente, todo está en el centro. Es el Palacio Imperial de Kioto, ¿no? La residencia oficial de la familia imperial hasta 1868. No es de los lugares más espectaculares para ver el Momiji, pero lo que son los jardines imperiales, es un gran parque que rodea lo que es la estructura del Palacio Imperial,
es muy bonito pasear por ahí también en otoño con esos colores aquí y allá. No es de esos jardines donde todos los árboles, ¿no?, están de colores especiales, está todo súper bonito. No, es un poquito más relajado, pero a mí personalmente me gusta mucho pasear por ese parque. Pero fíjate, además, ya que me has hablado de cosas relacionadas con la Casa Imperial, te voy a hablar de otro lugar que es muy, muy bonito, la Villa Imperial Shugakuin. Es una villa imperial del siglo XVII que destaca por edificios de estilo imperial y unos jardines que lucen, bueno, maravillosos en otoños, pero claro, tienen la particularidad que solo se puede acceder con visita guiada. Sí, la gran mayoría, ¿no?, de estas villas imperiales y demás, aunque bueno, antes de la pandemia estaban ya tanteando Estaban hacer tanteando, cambios y tal, habrá que a ver ver qué habrá pasado. qué sucede, ¿no? Porque también la villa imperial Katsura, por ejemplo, hacia el sur, ¿no?, suroeste de Kioto, es una maravilla. Pero bueno, ya que estás hablando de la villa imperial Shugakuin, cerquita tenemos el templo Enkoji, que también tiene un paisaje espectacular en otoño, ¿no? Un momiji muy, muy, muy bonito. Ya un poco a los pies, bueno, estamos en la zona del Monte Hiei, más o menos por ahí. Pues entonces me tienes que dejar que hable yo. Bueno, si el Monte Hiei se llega con trenes y yo estoy pensando en otros trenes. Dale. Y claro, es que hablando de trenes, igual que en Kioto, en la propia Kioto, hay un sitio donde en la floración de los cerezos pasan el tranvía este que decíamos antes, el Randen, ¿no?, cubierto como por un túnel de cerezos. Hay un Momiji no Tonneru, ¿no?, el túnel de Momiji, que está entre las estaciones de Ichihara y de Ninose en la línea Eizan. Lo interesante es que durante el mes de noviembre, básicamente, o durante las fechas, ¿no?, que cambian el color de las hojas, la línea Eizan ilumina el tramo este entre las estaciones que tú has dicho, ¿no?, Ichihara y Ninose. Más o menos hasta las 9 de la noche. Eso es. Hay iluminaciones especiales en ese tramo de tren, con lo cual podemos hacer fotos muy bonitas desde fuera para ver pasar el tren por ese túnel de Momiji iluminado, pero también desde dentro del propio tren, que vemos además el Momiji iluminado afuera. Exacto. ¿No? Este tren lo usáis, por ejemplo, para ir hasta Kurama. Entonces, Kurama lo hemos mencionado a veces en directos en YouTube, lo hemos mencionado en la web. Es un sitio a las afueras de Kioto, en las montañas de las afueras de Kioto, que merece mucho la pena, pero imaginad lo bonito que puede ser, además, ¿no?, combinarlo con pues intentar bajar, por ejemplo, de Kurama en este tren para disfrutar ese túnel de Momiji en esta línea Eizan justo a las horas en las que está iluminado porque ya ha empezado a atardecer, ¿no? Entonces hay que planificarlo un poco y yo creo que resulta una visita de día perfecta. ¡Buah, qué ganas! Esto le tengo muchas ganas, la verdad. Y de hecho, ya que has hablado de Kurama, creo que también deberíamos recomendar toda la zona de Kurama y la vecina Kibune. Estamos al norte, ¿no?, las montañas al norte de Kioto, también la zona de Ohara, justamente un poquito ya Ohara, un poquito más al este. Toda esa zona está espectacular en otoño. Pensad que estamos ahí en plena naturaleza, en las montañas, ¿no?, de Kioto, así que muy recomendable. En Kurama, toda la zona del templo de Kurama, el Kuramadera, súper bonito. En Kibune, el santuario de Kibune, y es que encima en Kurama hay onsen. Exacto. Hay un onsen fantástico al que además podéis entrar con tatuajes. Si tenéis tatuajes no pasa nada. Y cuando volvéis disfrutáis del túnel de Momiji con el tren. Es que es un planazo. Más bonito no se puede hacer. Y bueno, también para ir acabando hay muchos otros lugares, no nos da tiempo, ¿no? Aquí os hemos destacado algunos también de nuestros favoritos. Creo que han salido unos cuantos, ¿eh? Pero un poco más alejado, lugares que ya tienes que planificar un poquito más, ¿no? Mirar cómo llegar. ¿De verdad ya no están en el centro, Laura, estos? No, fíjate, porque por ejemplo, el templo Daigoji es uno de los templos quizá más conocidos para el Momiji, pero queda un poquito, ¿no?, al sureste, queda un poquito más difícil de llegar. Es este templo, ¿no?, que hubo un fotógrafo, ¿no?, de una agencia de estas de fotografías de stock, ¿no?, que hizo una fotografía del templo durante Momiji y que todo el mundo creo, ¿no?, ha utilizado esa misma fotografía, tenga los derechos o no. Sí, total. Pero bueno, hay un montón de lugares más, ¿no? Así que simplemente disfrutad del cambio de color de las hojas en Kioto. Os hemos dado ahí algunas ideas.
Y nos vamos ahora a... Venga, que no da tiempo, Luis. Claro. Japonismo Mini. Bueno, pues hoy en el Japonismo Mini, mira, lo siento, pero vamos a mantener un poco el tema. Hemos hablado de Momiji en Kioto. Madre mía, es la primera vez que hacemos un episodio de Japón a fondo tan metidos en el tema. Sí, porque en este Japonismo Mini quiero hablar un poco de las fechas de Momiji. Iba a decirte floración, no, aquí no hay flores. Las fechas de cambio de color de las ojación. hojas. Ojación, ¿no? Según parece, según leía en la página de la Agencia Meteorológica de Japón, las temperaturas del mes de septiembre fueron más elevadas de lo normal, pero parece ser que las primeras semanas ya de octubre el frío se intensificó, especialmente en la zona norte de Japón, y se prevé, la idea es Vamos, que mucho decir, es que va a pasar esto o lo otro, y que piensas, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con las fechas del cambio de color de las hojas? Pues que se mantenga exactamente como se había previsto. De momento, las últimas previsiones es que ya están siendo parecidas a las de otros años, ¿no? Entonces, bueno, en el episodio que hablábamos del Momiji ya os contábamos que en la página de la Agencia Meteorológica de Japón hay un montón de recursos, por desgracia muchos de ellos en japonés, pero hay muchos que son muy visuales que nos pueden ayudar, especialmente si estáis en Japón y decís, quiero ir a algún sitio, tengo JR Pass, por ejemplo, tengo un día que puedo hacer una excursión donde puedo ir a ver las hojas en su máximo esplendor, ¿no? Y de hecho hay un mapa de localización, algo bastante nuevo que han puesto en la Agencia Meteorológica, que puedes ver, o sea, es un mapa, directamente te localiza y te dice cómo están las hojas y te aparecen en colorinchos, ¿no? De verdes a amarillos, a rojizos o ya marrones, marrones preciso oscuros. Ha sido tu lenguaje, Laura. Colorinchos. Bueno, es que son colorinchos. Y va muy bien porque entonces puedes ver, ¿no?, a tu alrededor y puedes decir, venga, pues si voy en tren 1 hora o 2 horas a tal sitio, cómo están las hojas en ese sitio, ¿no? De y todas lo ves maneras, en tiempo real. Exacto. Os recomendamos que o bien leáis el post que tenemos en la web sobre el Momiji, en el que explicamos un poco más, ¿no?, estos recursos que tiene la web de la Agencia Meteorológica de Japón para que los podáis interpretar, o bien que os escuchéis el podcast, el episodio específico de Momiji. Pero para hacer un resumen de 30 segundos o menos, básicamente menos. el Momiji Tokio. tiene un frente perdón. de cambio de color de las hojas, igual que lo había en el caso de los cerezos, Cierto. pero aquí va al revés. Es decir, cuanto más al norte, más pronto empiezan a cambiar las hojas los árboles. Por eso en Hokkaido es el lugar donde antes empezamos a ver hojas de color rojos, amarillos, naranjas, etc. Y a medida que vamos avanzando a lo largo de los meses, pues vamos viendo Momiji pues en otras partes de Japón hacia el sur. De hecho, en Yosankei Onsen, ¿no?, que es una de las excursiones que nosotros recomendamos desde Sapporo, porque encima es eso, tiene onsen, ¿no? Es fantástico. Ahí, por ejemplo, el momento más bonito del Momiji está previsto para el 14 de octubre. Bueno, Estaba ya ha previsto, pasado, que ya ha mediados de pasado, octubre. exacto. Y contad que esto no es como los cerezos, que es en plan de, oh, Esto Dios dura mío, más. si llueve y hace viento me quedo sin pétalos de cerezo en 2 días. No, esto dura un poquito más, ¿no? Con lo cual, mediados de octubre ya tenemos ahí en Yosankei Onsen, en Sapporo, ¿no? Pero fíjate también un poquito, tercera semana de octubre casi, ¿no? Nikko, por ejemplo, que claro, está bastante más abajo, pero como es una zona montañosa, siempre un poquito más fresca que Tokio, Exacto, pues se ya caen, las finales hojas de cambian octubre antes de tenemos color. Nikko. Luego tenemos mediados de noviembre, entre mediados finales de noviembre, tendríamos Tokio, y especialmente zona del monte Takao, recordado el episodio, interesante. Pero, por ejemplo, Shirakawa-go, pues nos iríamos a finales de octubre. Curioso esto, ¿eh? Y Kioto, por ejemplo, ¿qué fecha lo tendríamos? Kioto estamos a finales de noviembre. Sí, alrededor del 26 de noviembre es el momento top, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Esto dura un poquito más, tanto Sí, antes como da después. un poco más de flexibilidad. Pero es eso, es que prácticamente te metes en diciembre ya, Sí. a pesar de que normalmente, ¿no?, en diciembre siempre lo pensábamos como casi mes de las iluminaciones navideñas más que el mes de poder ver Momiji. De hecho, también a finales de noviembre se da el cambio de color de las hojas en Miyajima. Miyajima, por ejemplo, tiene un parque. Momiji Dani. Exacto, Momiji, el Valle de los Momiji.
del Momiji de los Arces, un lugar espectacular, pues finales de noviembre y hasta a lo mejor principios de diciembre, depende del clima, podéis ver ahí el Momiji en Miyajima. Y a finales ya también de noviembre sería Fukuoka, toda la zona de Kyushu, iríamos Pero bueno, teniendo en acabando. cuenta que estamos haciendo episodios de Japón a fondo, de Momiji, mejores sitios para ver Momiji en Tokio y en Kioto, si os planteáis un viaje a Japón de aquí más o menos a un par de semanitas o 3, ¿no? Para llegar a Tokio el 18 o así de noviembre y estar en Kioto hasta pues el 1 de diciembre, lo vais a disfrutar Sí, como yo creo locos. que más o menos es eso, ¿no? La segunda quincena de noviembre. La segunda quincena. O la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Más o menos por esos... Por ¿no? esas fechas. Ahí estamos bien. Pero bueno, sí que antes de acabar con la palabra japonesa, me gustaría leerte algún... Bueno, más que leerte, comentar, ¿no? Uno de estos justamente comentarios de los oyentes. Y es que a mucha gente le ha gustado muchísimo nuestro último Japonesamente, en el que hablábamos del washlet. Ya sabía yo que esto de hablar de retretes con bidet, Chorritos. con chorritos, con botones y con estas historias a la gente le iba a resultar curioso. Sí, y lo más divertido es que muchos han compartido sus experiencias con la primera vez que probaban Qué un bueno. chorrito, ¿no? Digamos. O creo que era Miguel que comentaba, decía, yo una de las primeras fotos que hice fue de un washlet, ¿no? Del baño en el aeropuerto de Narita, nada más llegar. Es que un chorrito bien apuntado es una gozada. Pero Ahí eso sí, queda la frase para la la posteridad. frase para la posteridad. Pero hay que decir algo que no dijimos en el episodio de Japonesamente del washlet, y es que no hay que hacer el mamonaku de vamos a probar cómo funciona esto del chorrito porque lo quiero ver y le quiero hacer un vídeo o una foto. Porque si le das al botón y tú no estás sentado, se va a llenar todo de agua cuando Hay salga la algunos varilla. que no se inicia el chorrito si no nota que estás sentado. Exacto. Pero claro, si te levantas rápido, ¿no? Para hacer un poco la gracia, para ver qué pasa con el chorrito y ya está funcionando el chorrito, sí que el chorrito va a seguir Claro, funcionando. es que ¿no? parece que no, pero claro, es un chorrito de agua un poco ahí a presión y eso sale y deja el baño hecho un Cristo. Pero bueno, para ir acabando, Luis, vamos a la palabra y hoy... Mira, hoy estamos formato Momiji, el japonismo mini ha sido sobre el Momiji, todo Momiji, pues yo... Mira, Es un me quedo episodio con rojo, naranja y amarillo. un caleidoscopio, ¿no? ¿Has dicho tú? Claro. Pues ya está, de colores. Pues ahí está. Y hablamos de Momiji Gari. Oh, ¿y esto qué significa, Laura? Cuéntamelo. Pues es la expresión comúnmente usada en Japón para el hecho de ir a ver Momiji, ¿no? Ir a un templo destacado, un santuario destacado, un jardín destacado, una montaña destacado, un lugar concreto con el único objetivo de disfrutar de ese cambio de color de las hojas de otoño. O sea, el hecho de que tengan un término que menciona el ir a ver este tipo de cosas ya demuestra hasta qué punto es popular y está enraizado en la sociedad japonesa. Porque claro, el término kari, ¿no? En esta palabra dime, kari. leído gari. Madre mía, ya sabía yo que alguna me ibas a liar de esto. Pues significa literalmente caza. ¿Quieres que te haga eso? ¿Quieres que te cace? Exacto, el kari significa cazar, ¿no? Viene de cazar. Y al final está muy relacionado con esas excursiones o sesiones, ¿no? Para salir a cazar de los nobles, ¿no? Del Japón Heian y todo, ¿no? Y es un poco el cazar ahora mismo, cazar hojas de otoño. Momijigari es el hecho de ir a cazar hojas, ¿no? Del otoño. Luego hay que mencionar también el punto curioso, ¿no? De que Momiji es una metonimia, ¿no? No sé si alguna vez lo hemos dicho ya. Creo que sí. Igual Yo que el creo que Momijigari sí. me suena que también lo contamos Sí, un ¿verdad? poquito en Porque el episodio Momiji, de la tú temporada muchas 2. veces en este episodio, cuando estábamos hablando, ¿no? De el Momijidani, ¿no? Decíamos, o el Momijien, ¿no? Era el jardín de los arces, el valle de los arces, porque es eso. Momiji hace referencia al arce japonés, pero por extensión se utiliza para cualquier tipo de árbol que cambie sus hojas de color, aunque no sean arces japoneses. Bueno, y por extensión es el fenómeno, ¿no? De cambiar el color. El fenómeno en realidad se llama koyo, es el koyo, pero de hecho se escribe igual
que al final que Momiji. Pero es que imagínate, o sea, tú ahora mismo, porque no grabamos en vídeo, yo te he visto poner la boca para decir Koyo y casi has puesto una boca que dice, mira, es que di Momiji, que te queda más guapa. Pero hombre, hay que pronunciar Venga, bien. Y ahora que estoy aprendiendo coreano, esto es súper importante, lo de poner caras para decirlo. Koyo. ¿Qué? Lo digo normal. Bueno, pues eso. Así que bueno, Momijigari es ir a la caza de los colores del otoño. Así que ya sabéis, si queréis buscar o invitar a alguien a ir a ver Momiji con vosotros, pues siempre le podéis decir, vamos de Momijigari, vamos a cazar arces. Y bueno, ya para acabar, a lo mejor alguno dice, me habéis hecho un episodio de Tokio, me habéis hecho un episodio de Kioto, ¿qué pasa con el resto de Japón? Pues es que no tenemos más tiempo para hacer más episodios, porque si nos ponemos a hablar del Momiji en el resto de Japón, al final estamos haciendo episodios de Momiji en pleno verano y tampoco es plan. Entonces, por eso, el post que tenemos en la web sobre el Momiji, ahí sí que os damos muchas recomendaciones de lugares preciosos en Momiji por todo el país. Entonces, si vais a estar en Tokio y en Kioto, escuchaos el podcast, y si no, o si además de Tokio y Kioto vais a estar en otros sitios, echadle una lecturilla al post de la web. Eso es. ¡Mátane!